San Marcos, versículos del 1 en adelante, ¿verdad? Este milagro describe cómo Jesús está al cuidado de nosotros, está al cuidado de aquellos que le buscan, cómo Él sabe lo que nosotros necesitamos y lo mejor de todo, cómo Él sabe proveer en los momentos en los cuales nosotros estamos completamente sin provisiones. Amado hermano, cuando usted y yo buscamos al Señor con todo el corazón, con toda la confianza de saber que Él se va a encargar de nosotros, ¿sabe usted que Dios lo hace? Él se encarga de usted y de mí. Él se ha encargado todo este tiempo hasta el día de hoy. Él ha estado pendiente de que no nos falte el aire, que no nos falte la vida, que no nos falte la protección, que no nos falte la seguridad. Entonces, hermano, ¿qué significa eso? Significa que si yo decido en mi corazón seguir al Señor, buscar sus caminos, oír su palabra, vivir en ella, Él también se va a encargar de nosotros. Si usted se encarga de las cosas de Dios, Él se encarga de las suyas. Por eso dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas os serán como añadidas. Y esto es lo que se ve aquí. Eso es lo que muestra la multiplicación, la alimentación a estos 4,000 hombres que estaban escuchando la palabra de Dios. Si usted nota, el capítulo 8, versículo 1 empieza así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué quiere decir no tenían qué comer? ¿Y qué quiere decir Jesús llamó a sus discípulos? Primero, Jesús sabía que esa gente lo había seguido. Jesús sabía que habían llegado a Él, no importando cuán lejos, cuánta fuera la distancia que caminaron. El Señor sabía todo eso. El Señor sabía que habían dejado de quizás preparar sus alimentos porque ellos habían primero, le habían dado prioridad a lo que el Señor Jesús les enseñaba. Le dieron tanta importancia al mensaje que ellos no se pusieron a pensar si iban a tener comida, si era lejos. Ellos lo que les interesaba era oír la palabra de Dios. Ellos lo que les interesaba era aprender lo que el Señor Jesús les iba a enseñar a través de sus mensajes. Ellos estaban entonces, hermanos, deseosos de ¿qué? De llenar su alma y su espíritu de la palabra de Dios. Y cuando el hombre llena su alma y su espíritu de Dios, hermanos, las demás cosas son añadidas como lo dice la Escritura. Dice, hermano, que allá había una reunión de mucha gente en aquellos días, como había una gran multitud, y esta gran multitud, hermano, no tenía el qué comer. Pero había algo que tenían ellos, lo principal. Y lo principal en la vida del hombre es Jesús. Amén, hermano. Lo principal en la vida del ser humano debería de ser Jesucristo dentro de su corazón. Pero lastimosamente el hombre es al revés. El hombre pone como primordial las cosas materiales, el dinero, las cosas que son vanidad, y no toma en cuenta en primer lugar a Dios, no se encarga de seguir el reino de Dios ni cumplir su voluntad, sino de cumplir y satisfacer sus deseos. Pero cuando usted invierte esas cosas, hermano, el Señor también no lo va a dejar solo. El Señor tampoco no lo va a dejar que usted se muera de hambre. El Señor tampoco no va a ver su necesidad y no va a tener compasión de usted. Claro que no. Porque nuestro Dios es lleno de misericordia. Lo que usted ha hecho en esta tarde, el haber dejado su agenda y el haber venido a este lugar y a encontrarse con su Dios, a darle alabanza, a orar, a pedir misericordia, a oír la palabra que Dios quiere para su vida, eso jamás será ignorado por el Señor. Jamás. ¿Por qué? Si no lo hizo con la gente cuando lo seguía. ¿Qué dice el versículo? Había mucha gente, pero el Señor, ¿qué dice? Sabía que no tenían que comer. ¿Y qué significaba? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué quiere decir eso? El Señor ahora ya se encargó de alimentarles su espíritu. Ya se encargó de darles un mensaje. Ya les habló, ya Él vio el interés con el que ellos estaban allí, que su interés no eran los milagros. En este momento ellos están, hermanos, bien gozosos porque han recibido la palabra de Dios. Entonces les dice Jesús, vaya, esta gente no tiene que comer. Así es que les vamos a dar comida.
Él no dice, les vamos. En el versículo 2, vea lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Tengo compasión de la gente. Esa primera palabra es una gran esperanza para el cristiano. ¿Cuántos sabemos que Jesús tiene compasión de nosotros? Esa compasión es la que va a hacer que Jesús no lo deje aguantar hambre, hermano. Esa compasión que Jesús tiene para con aquellos que lo siguen, hermano, no va a desproteger al Señor, no va a desproteger la gente al Señor en ningún momento. No va a decir, ay, que vean cómo hacen. No, Dios no es así. El hombre es así, pero Dios no. Dice el versículo, tengo compasión de la gente. Y acá hay algo. Porque ya hace 3 días que están conmigo. El Señor sabe cuántas veces nosotros andamos detrás de Él, cuántas veces andamos de todo corazón, cuántas veces vamos, hermanos, con una gran fe y una gran confianza a buscarlo. Él sabe. Ustedes y yo creemos que el Señor se le olvida. Señor, ya llevo varios años pidiéndote. El Señor no se le olvida nada. ¿Ves, hermano? Si ya sabe. Quiere decir que en mi oración no debe de estar, Señor, ya tengo 1 año de pedirte esto y no me lo das. No, Él ya sabe. Amén, iglesia. Entonces hay 2 cosas que usted también debe de tomar en cuenta. Primero, que el Señor es compasivo. Que su compasión no solamente es aquel concepto, ¿verdad?, del sentimiento por el sufrimiento de otra persona. Eso lo tiene que llevar a usted a la acción, a hacer algo por él. Esa es la compasión. Aquella ternura que nace en Jesús al ver, dice, esta gente 3 días tienen de estar conmigo y no han comido. Ya lo saben. Ese es lo segundo. Entonces el Señor Jesús ya sabe qué es la necesidad que yo tengo. Él sabe qué es lo que nos apremia. Él sabe qué es lo que nos hace falta. Él sabe lo que nos ocasiona dolor. Él sabe qué es lo que nos ocasiona angustia. Qué es lo que nos ocasiona, hermano, la tristeza en nuestro corazón. Muchas veces nosotros somos los que nos sofocamos. ¿Y sabe cuándo nos sofocamos? Cuando no nos hemos dado cuenta a quién estamos siguiendo. Pero cuando nosotros sabemos a quién hemos venido a adorar, a quién estamos siguiendo, tras de quién vamos, hermano, su confianza, a usted no le importa si hay comida, a usted no le importa cuánto caminó, a usted no le importa si se va a ir la luz, a usted no le interesa, hermano, cuánto va a caminar. ¿Por qué? Porque usted viene con gozo ¿a qué? A la presencia de su Dios. Amén, hermano. Así estaba esta gente. Ve a esta gente preocupada. No. Ve a esta gente triste. No se muestra ningún aspecto. Bueno, la Biblia no describe el estado de ánimo de la gente. Jesús describe las necesidades que ellos tenían. Pero él dice que cuando tengo compasión de la gente, ¿por qué? Ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Quiere decir que el Señor sabía cuál era la necesidad en ese momento de ellos, ¿verdad? Él sabía. Han estado oyendo palabra de Dios, han estado viendo cuántas veces yo he orado y han habido milagros y tienen esa necesidad de comer. Versículo 3. Oiga otra cosa, no solamente Dios sabe lo que tenemos necesidad, sino también que Él cuida de nosotros porque conoce cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuántos sabemos que Dios sabe cuánto aguantamos? Y hasta dónde llegamos. Él sabe. Vea lo que dice el versículo 3. Y si los enviaren ayuna, ¿qué quiere decir? Si los mando sin comer, ¿qué va a pasar? Estos no aguantan. Amén, hermano. Quiere decir que el Señor ya sabe cuánto aguanto yo. El Señor sabe hasta dónde voy a aguantar. Y Él sabía y dijo, no, yo no los voy a dejar ir porque si se me van, algunos se me van a quedar de... Ahí lo dice literalmente el versículo 3. Y si los enviaren ayunas a sus casas, ¿qué pasará? ¿Qué van a pasar? Se desmayarán. Dios sabe que somos debiluchos. Amén, hermano. Dios sabe que no aguantamos mucho. Ay, pobrecitos, estos si los manda, no, hombre, a medio camino van a quedar tendidos, dijo el Señor. Si los mando en ayunas, se desmayarán en el camino, pues algunos oigan, ¿han venido de dónde? ¿Qué quiere decir eso? ¿No le da a entender a usted ese versículo que el Señor tiene todo el panorama de nuestra vida? ¿Sí o no? Él sabía que algunos venían de cerca, Él sabía que otros habían caminado más, venían de más lejos, y pobrecitos aquellos que vienen de más lejos, Dios, se me van a desmayar, ¿verdad? ¿Eso qué es, hermano?
que Dios sabe quiénes somos. Amén, iglesia. Y Él se va a encargar de nosotros, hermano. ¿Qué quiere decirnos esto? Entonces, hermanos, si Él se va a encargar de nosotros, pues nosotros dediquemos nuestra vida para el servicio de Él. Nosotros dediquemos nuestro tiempo para estar con Él. Nosotros dediquemos nuestro tiempo, hermano, para platicar, para que Él nos hable. Las cosas que necesitamos ya las sabe. Que cuánto aguantamos también sabe. Yo me voy a encargar de estar con Él. ¿Por qué? Él se va a encargar de lo que yo necesito. Él se va a encargar de darme aquello que yo necesito. Él se va a encargar de proveerme de lo que a mí me hace falta. Él se va a encargar no solamente de eso, sino de sustentar mi vida porque sabe hasta dónde aguanto. Él se va a encargar entonces de ¿qué? De darme las fuerzas. Y digo, este pueblo ya 3 días y algunos vienen de lejos y yo veo algunos algo secos que se van a desmayar, dijo el Señor. O otros que estaban muy pasaditos, digo, estos no van a aguantar caminar mucho, ¿verdad? Y van bien lejos. El Señor sabe todo eso, hermano. Y dice el versículo, y si los enviaren ayuno en su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Dónde quedan entonces aquellas quejas de nosotros? Señor, mira cómo estoy. Si el Señor nos hablara, ¿sabe qué nos dijera, iglesia? Ya sé. ¿O no? Si el Señor nos dijera, ya sé lo que tenemos, hombre. Pero nosotros fuéramos más adelante, ¿y por qué no contestás? Y nos contestara, ya sé hasta dónde vas a aguantar, porque todavía tenés fuerza, nos dijera. Amén, hermano. Pero cuando Él ya sabe que ya no hay fuerzas y que ya necesitan algo, aparece lo siguiente, versículo 4. Mira, hermano, cómo es que el hombre no entiende muchas veces el proceder de Dios. El hombre no puede en ningún momento discernir completamente lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre es limitado. El hombre nunca va a entender ni va a comprender el actuar, cómo es que Dios va a hacer algo y de qué manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento limitado. Y el conocimiento de Dios no tiene un límite. Él todo lo conoce, hermano. Y el poder de Dios tampoco no es limitado. Él todo lo puede. ¿Cuántos sabemos eso? Y eso es lo que se va a mostrar aquí. Los discípulos empezaron a preocuparse. En el versículo 4, sus discípulos le respondieron, Señor, ¿y de dónde va a sacar gente tanto? ¿Por qué? Porque ellos tienen unos ojos que ven nada más hasta cierta distancia. Ellos tienen un poder limitado. Ellos tienen también, hermano, una mente finita. Pero la mente del Señor es infinita. Todo lo conoce. Y ahí es cuando nosotros nos equivocamos. A saber cómo voy a salir de esto. Yo creo que ya no hay esperanza para mí, decimos nosotros. Yo creo que de esta me voy a morir, decimos algunos. Porque eso es lo que están diciendo los discípulos. Señor, ¿y cómo le van a? ¿De dónde vamos a sacar pan? Peor aquí en el desierto. Lea conmigo el versículo 4 completamente. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí? ¿A dónde? Vale, en primer lugar, en el desierto no hay panadería. ¿Cuántos sabemos, hermano? No hay tiendas. En el desierto lo que hay es sed. En el desierto lo que hay es escasez. Pero aunque hubiese, hermano, ¿cómo va a ser alguien para alimentar gran multitud de gente? La respuesta de los discípulos a la pregunta que ellos se hacen a sí mismos y se la hacen al Señor es una respuesta lógica. Es lo que muchas veces la gente nos dice, no, mire, usted no se va a curar, usted no va a salir adelante. ¿Y cómo usted se va a curar de esa su enfermedad? Si ya todos los médicos del Salvador ya le dijeron que usted ya no sirve. Eso nos dice la lógica humana. ¿O no? ¿Y eso? La lógica humana está en los discípulos. Señor, ¿y de dónde vamos a sacar tanto pan? Pero esta gente que es bien hambrienta, de haber dicho. Estaban viendo con sus ojos. Y mire lo que les responde el Señor. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Señor, mija, no, aquí hay solo para nosotros. Para la multitud no. Cuando ellos dicen 7, ¿qué quiere decir? Ahí había algo. Amén, hermano. ¿Había o no había?
Sí había. Lo que no se entendía era que no era suficiente para el montón de gente, pero de haber algo. Entonces, hermanos, de eso poco que hay en nuestra vida, de eso poco que quizás para el mundo es nada, porque es más grande el problema, porque es más grande la necesidad, para lo que nosotros tenemos, acuérdese, sí, es poco, y quizás es grande el problema y es grande la enfermedad o la dificultad, pero ¿cómo es nuestro Dios entonces? Nuestro Dios es más grande que la necesidad, ¿cuántos sabemos eso? Nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa débil de nosotros. Nuestro Dios es más abundante de lo poco que nosotros podamos tener. Eso es lo que se está demostrando. 7 panes es poco para la gran necesidad que había. Pero no solamente eso, estaban en el desierto. Ahora dice el 6. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nosotros nos encontramos en una situación que la gente no da el aval, que vamos a salir adelante? Nos están cuestionando, nos están diciendo quizás hasta la verdad aparentemente. ¿Sabe qué hay que hacer, hermano? Lo poco que tenemos, traigámoslo al Señor. No estamos hablando de dinero, nada que ver. Estamos hablando de nuestro corazón. Estamos hablando de creer que Dios va a multiplicar eso poco que nosotros tenemos, que Dios va a obrar en medio de donde no hay nada. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Como no hay nadie que pueda alimentar esta multitud de gente, y como los panes son pocos, cuando no hay ninguna alternativa humana, deje que Dios haga lo que quiera hacer, hermano. Deje que Dios tome el control. Deje que Jesús diga qué hay que hacer. Deje que Jesús haga lo que tiene que hacer, porque Él lo sabe todo. ¿Qué dice el versículo? Mandó entonces, dice, a la multitud que se recostase en tierra, y tomando... ¿quién está actuando ahí? ¿Quién está actuando ahí, hermanos? Jesús. Deje que el Señor obre, hermano. Sí, no hay. Sí, estamos enfermos. Sí, muchas cosas. Deje que el Señor tome nuestra vida y haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Bueno, 7 panes hay, peces son pocos, pero manden a la gente que se recueste. El Señor está tomando el control entonces, ¿verdad? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, aleluya, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Mire, hermano, yo no sé, pero quizás algunos de nosotros hubiésemos dicho lo mismo que los discípulos. 7 panes hay, Señor, si solo nosotros somos 12. Tal vez sobra uno si lo partimos por la mitad, pero el Señor se puede multiplicar, amén, hermano. Muchos van a decir, quizás lo hizo así burbuja. Yo no sé qué lo hizo. Lo que la palabra de Dios dice, que Él tomó los panes. Amén, hermano. Lo que la palabra de Dios dice es que Él dijo, los puso, vaya, aquí está delante de la gente, que la gente agarre. ¿Sabe qué fue eso, hermano? Un milagro. ¿Sabe qué fue eso? El Señor se encargó de aquellos que se habían encargado de seguirlo a Él. El Señor se encargó de aquellos que dejaron aquello, dejaron su agenda por seguir al Señor. Él se encargó de ellos en el momento cuando ellos necesitaban. Así es que, hermano, no piense que Dios no agenda dentro de su vida cuánto tiempo usted lleva en su presencia. Él sabe cuántos días usted le ha seguido. Y Él se va a encargar de todos sus problemas, como se ha encargado en esta tarde de estos que estaban necesitados. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias. La palabra habiendo dado gracias quiere decir que dio una oración al Padre en agradecimiento por lo que había. Esto nos deja una enseñanza. Hermanos, demos gracias por lo que tenemos. Señor, esto es lo que está, usted sabrá cómo vamos a administrarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tome el control. Dice el versículo 6, no lo hemos terminado. Los partió. Allí es cuando se hace el milagro. Y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. 7. Tenían también unos
pocos pececillos. No eran ni peces. La palabra pececillos es un diminutivo de peces pequeños. Pececillos, no solo dice peces, pececillos. Era de aquellos pescaditos que eran pequeños, ¿verdad? De los que usted pide dos cuando van al comedor. Lo que importa, hermanos, es que esos pocos pececillos los bendijo. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? La bendición del Señor en lo poco que tenemos. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que hacer algo. ¿El qué, hermano? Dejarlo en las manos del Señor. Apartar el tiempo de Dios. Señor, aquí estoy, yo te voy a ir a dar alabanza. Usted sabe que tengo tantos problemas, tengo tantas enfermedades, pero yo quiero gozarme en tu presencia. Allí usted está, ¿qué, hermano? Poniendo el orden que Dios quiere que hagamos con todo. Primeramente buscarlo a Él. Amén, hermano. Dejar que Él se encargue de todo. Cuando ha tomado los peces, hace lo mismo que hizo con los panes, del versículo 7. Y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Vaya, pero mire, hermano, qué es lo que sucedió en el versículo 8 y 9. Y comieron. ¿Cómo? Y se saciaron. ¿Qué quiere decir se saciaron? Se llenaron, correcto. No es como nosotros. Vaya, bicho, ya no pidan otra tortilla que no hay. ¿Ven? Es como cuando dice que con mi hermana Doris yo viví un buen tiempo y debido a la escasez mi hermana había aprendido una sus mala maña, ¿verdad? Que licuaba los frijoles pero les echaba bastante agua. Esos no eran frijoles licuados, eran sopa. Y a mí no me gustaba, ¿verdad? Porque a mí, mi mamá me había acostumbrado que ella freía los frijoles, los agarraba, los hacía con la mano así y quedaban duritos, ¿verdad? Y eso era bien rico para mí. Y cuando me vine con mi hermana Doris, ella, hermana, como éramos un montón, ¿verdad? Y para que abundase, agarraba un poquito de frijoles y le echaba un montón de agua y los licuaba. Así lo multiplicaba mi hermana. Amén, hermano. Sí. Pero, ¿sabe? El Señor lo hace perfecto. Amén, iglesia. El Señor no da necesidad de licuadoras. El Señor solo dice, los bendijo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Quizás, hermano, tengamos poco. Y quizás la gente se burle de nosotros y nos diga, no, hombre, si vos ya no vas a salir adelante, si ya no hay esperanza para vos, pero para Dios todo es posible, porque eso es lo que se está mostrando aquí, que el Todopoderoso, el que lo puede hacer, Él tenía la capacidad, digo, estos me han seguido, no los voy a dejar aguantar hambre, porque si los dejo que se vayan así, se me van a desmayar. ¿Qué hizo el Señor entonces? Se encargó de ellos. ¿Cuál fue la razón por qué se encargó de ellos, hermanos? Porque lo habían seguido 3 días. ¿Y qué quiere decir? El Señor no solo nos va a llenar de espíritu, no solo nos va a llenar, hermanos, el alma, también nos va a proveer de lo que necesitamos en esta tierra. En su forma, como lo quiera hacer, pero Él lo va a hacer. Terminemos, versículo 8. Y comieron, y ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Y se saciaron. Volviendo al ejemplo de mi hermana, yo a veces me quedaba con hambre, pero no le podía decir ya. Porque ya no había. Ya no había. Y esto dice que se llenaron. ¿A dónde, iglesia? Donde no había. ¿Y a dónde estaban? En el desierto. Pero ¿quién es el que los sació? El Señor Jesús. ¿Quién es el que sacia nuestra vida, hermano? El Señor Jesús. ¿Quién es el que nos va a proveer? El Señor Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo. No importando si con esto hemos tenido que dejar algunas cosas. Que dice el 8, y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado. ¿Cuánto? Vaya. O sea, ¿por qué cree usted que sobraron? Porque ya no querían ver. Los 7 panes se convirtieron en ¿qué? En 7. ¿Cuántos panes eran, hermano? Si no me equivoco. 7. Y los discípulos dijeron, esto solo es para nosotros. Pero el Señor, después que alimentaba a toda esa multitud, hace, hermano, que esos 7 panes se conviertan en ¿qué? En 7 canastas, pero que ya sobraron. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos encargamos de seguirlo a Él. Eso es lo que hace Jesús
cuando Él ve que nuestro corazón está inclinado a Él. Cuando no importa, hermanos, si hay o no hay, nosotros siempre estamos presentes en el Señor. Él no nos va a dejar aguantar hambre. Él no nos va a dejar que nos desmayemos tampoco. Amén, hermano. Y no nos va a dejar en el desierto. Porque lo que dice el versículo 8 es: y se saciaron y recogieron de los pedazos que había, claramente dice, sobraron. O sea, sobró, ¿verdad? 7 canastas, 9. Pero mire cuánta gente era. Eran los que comieron como 4,000. Aleluya. Vaya, ya comieron, ya tienen fuerzas, caminen. ¿Qué es eso, hermano? Pues Dios sabe. Dios sabe el momento en el cual nosotros tenemos que dar los pasos. Ahora sí los despide. ¿Por qué, hermano? Porque ya no están débiles. Ahora sí los despide porque ya sabe que en el camino, los que van lejos, Él ya sabe que van a aguantar y que no se les van a desmayar. ¿O no, hermano? ¿Por qué no los despidió antes? Porque los vio algo así, ¿verdad? Amén, iglesia. ¿Eso qué quiere decir, hermano? El Señor se encarga, hermano, de aquellos que lo seguimos a Él. Él se va a encargar. Usted ha venido a cantarle a Dios, usted ha venido a orarle a Dios, usted ha venido a servirle al Señor, hermano. No se preocupe que Dios se va a encargar de usted. Porque usted se ha encargado de Él primeramente. Eso es lo que se muestra aquí. ¿Cómo lo despide el Señor? Ya váyanse porque ya están bien saciaditos. Ya aquí hay gula si quieren, ¿verdad? Dice 9. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. 10. Y luego, entrando en la barca, sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. ¿Qué quiere decir? El Señor, hermano, siguió su ministerio, pero aquellos que lo buscaron en aquella región, en aquel lugar, les dio lo que necesitaban. Amén, hermano. Necesitaban llenar su espíritu, les dio palabra de Dios, ¿verdad? Algunos necesitaban milagros, los sanó. Y cuando pasaron 3 días, hermano, vio que tenían necesidad de ¿qué? De comer, los sació también. Y no solamente los sació, los fortaleció para que pudiesen ellos caminar sin ningún problema. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Gloria a Dios. Así es que, mis amados hermanos, estas son las razones por las cuales nosotros debemos de seguir caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encargamos del Señor, Él se va a encargar de nosotros. Cuando le digo nos encargamos del Señor, me refiero a que nos encargamos de servirle, nos encargamos de oír su palabra, nos encargamos de estar en su presencia, nos encargamos de adorarlo, nos encargamos de estar junto con Él. Porque así nosotros seremos sustentados por nuestro Señor. Amén, iglesia.